grabar, así que bueno, de aquí en adelante. Entonces, me devuelvo un poquito porque aquí empieza la grabación. El objeto Ah, tiene bueno. que formular con precisión de qué se trata la experiencia que ustedes van a sistematizar. Y una mirada con un poquito de distancia, no como profesores, o sea, no van a sistematizar la clase ni una actividad, eh, sino que van a sistematizar una experiencia para el logro de algo. Ajá. Eh, Segundo, el eje, esa experiencia que ustedes describen puede tener diversas miradas. En el caso de Cindy, por ejemplo, me parece que la participación de los estudiantes en los procesos evaluativos es uno de sus ejes. Entonces, puede preguntarse de qué manera la participación de los estudiantes en su proceso evaluativo genera mejores resultados en el logro del aprendizaje X. O puede ser cuáles son las eh, actividades o los elementos de una estrategia de aprendizaje que favorecen la participación de los estudiantes en el proceso. Porque uno puede decir, bueno, sí, los estudiantes participan porque hicimos una coevaluación. Pero, por ejemplo, ¿cuántos profesores ponen a los estudiantes a diseñar sus propias evaluaciones? Eso puede sonar raro, pero es parte de la participación de los estudiantes. Los Pues estudiantes en el caso mío, lo hacen, nunca. ¿no? Nunca jamás. Los estudiantes deberían participar en eso, pero por ejemplo, un profesor de matemáticas dice que eso es trampa, que cómo se ocurre. Que... No, si un estudiante es capaz de diseñar una evaluación, de hacer preguntas o de diseñar una actividad evaluativa, así sea para él mismo, para sus compañeros, eso da cuenta de que está aprendiendo. Formular preguntas es la mejor manera de dar cuenta de que están aprendiendo. Es ¿qué tal, por ejemplo, en uno de estos sistemas en que uno hace bancos de preguntas, poner a los estudiantes a que hagan un banco de preguntas entre todos, todos colaboren, suban 5 preguntas. Se fue. Eh, ¿Qué pasó? ¿Te fuiste, Víctor? ¿Me están escuchando? Víctor, ¿estás escuchando? Ya, Ya. se me fue como por 2 minutos. Claro, decía, por ejemplo, ¿qué tal formular, hacer un banco de preguntas y que todos los estudiantes suban como tarea 5 preguntas? Y luego al azar les van a salir preguntas, pueden ser las suyas, pueden ser las de sus compañeros. Eso es una experiencia de aprendizaje valiosísima y ahí están participando en el proceso de evaluación. Evaluar a un Claro. compañero, o sea, cuando Víctor me dice o hay varios de ustedes que me dicen es que es muy difícil evaluar a un compañero porque si uno no sabe bien, entonces no se asusten con eso. O sea, si les queda difícil, ¿por qué les queda fácil evaluar a sus estudiantes? Claro. Es lo mismo. No, yo de pronto pero yo lo dije fue por tener el criterio de poderlo evaluar. Entonces, yo partí del criterio. Entonces Ujú. dije, bueno, si yo veo con los comentarios muy acertados que usted me hizo, que mi objeto no está bien, es más, hasta ahorita estoy medio entendiendo, voy a ver si lo logro redactar y lo logro entender dentro de elaborar una integración, o sea, de decir, pues, de qué se trata la experiencia, un poco como el objeto, que no lo he entendido. Entonces, ¿cómo evalúo yo a mi compañera cuando yo no tengo claro mi propio objeto? Ujú. Entonces ella me dice una cosa y ¿qué le puedo decir? No, pues está bien, porque pues, ¿qué le voy a decir? Entonces, si ni yo sé exactamente qué, más bien busco cómo aprender de mi compañero. Exacto. Muy bien. Entonces, para mí esa es la parte complicada. Entonces, luego voy a hablar de los objetivos, bueno, más o menos, ¿cierto? De los ejes, y a mí me tocó Cindy, yo aprendí de Cindy, por ejemplo. Yo aprendí de Cindy la parte que hablaba de los ejes.
Entonces, por eso formulé esa pregunta de decir que cómo es el proceso de aprendizaje de mis estudiantes al enfrentarse con el proceso de producción, porque claro, aclaraba allí que había que formular una pregunta. Entonces, básicamente en eso fue que yo me basé en hacer como formular esa pregunta, porque cuando yo estoy evaluando a mis estudiantes, entre comillas, pues yo soy el que sé, y yo les estoy enseñando a ellos les estuvimos dando unos saberes, y luego estoy verificando si ellos asimilaron la información, la entendieron a través de cuestionarios, a través de talleres, a través de foros o de preguntas que les hago yo a ellos. Pero como aquí yo soy el que estoy aprendiendo, entonces yo me sentí muy incómodo en decir, ¿cómo voy a evaluar a Cindy cuando yo no he entendido lo mío? ¿Sí? Pero Entonces fíjate, ahí fue un poco, pues, eso es sí, autoevaluación. O sea, aquí me doy cuenta que no he entendido nada. Entonces, claro, vuelvo a los libros, a lo que hemos hecho antes. Si ahí no encontré respuestas a mis dudas, bueno, hago lo que hiciste. Un momento, paremos, profesora, no estoy entendiendo nada, no puedo seguir con el ritmo hasta que logre aclarar lo que tengo claro, que aclarar. Entonces, fíjate que claro. este trabajo de evaluación, tú entregaste una tarea sin haber entendido. Y sobre lo que quiero llamar la atención es, Sí, muchas claro. veces no es haciendo las tareas como uno aprende, sino evaluando. Ah, Y, claro, porque y si cuando le, ya evalué, claro, cuando exacto, evalué a Cindy, exacto, ahí te comparé diste cuenta, no lo entendí. que decía Cindy, lo que me decía usted en los comentarios, y logré construir una información alrededor de eso, y que pues presumo que ya puedo fortalecer ese punto, volver a subir esa tarea, esa información, porque para ¿Sí? mí lo más importante de la maestría, lo que yo le decía en el correo, a mí no me interesa que le ponga cero, a mí no me interesa eso, a mí lo que más me interesa es aprender, o sea, la nota para mí en este momento es lo de menos, claro, pues eso uno dice, pues qué rico tener una buena nota, pero tengo un 5 y no entiendo nada, pues eso no sirve para nada. Si pone cualquier nota, pero sé que entiendo, pues entonces ya por lo menos eso ya es más, ya en este momento, porque yo quiero evaluar a mis estudiantes, yo quiero enseñarles esto, y si esto yo no lo aprendo, pues, Claro, ¿cómo se los enseño? ¿Cómo les enseño algo si dentro de mi maestría, lo que yo le dije en los correos, estoy perdido, estoy en cero, estoy tan incómodo que no tengo ni idea qué hacer con esto? claro, Porque yo leo y leo y leo y vuelvo y repito y vuelvo y leo y nada, no le cojo. claro, Entonces, está muy voy a bien. pretender que a partir de esta reunión, con lo que con los comentarios que me ha hecho Cindy, con los comentarios que me ha hecho usted, pues pueda lograr entenderlo para pasar la siguiente parte que se llama el foro. Si yo voy a pasar un foro, pero la primera parte no la tuve bien, cómo voy a hacer ahí? No hay nada, no hay nada que hacer porque no tengo un argumento, no tengo un argumento para decir qué es la sistematización. Entonces, era un Claro que poco, sí. pues eso. Ahora, por supuesto, te recomiendo que ya vuelvas con una nueva mirada sobre los textos, sobre los materiales, sobre lo que has venido haciendo hasta ahora, porque la idea del curso es esa. Mira que partimos desde un concepto de sistematización y que ese Sí, concepto implicaba que la sistematización es un proceso, no es algo que se hace de la noche a la mañana, es un proceso y es un proceso que implica toma de decisiones también, al igual que un proceso de investigación. Es un proceso que implica rigor, que no es decir es que me gusta o hago o no hago, no, es un rigor porque sí, eso va a ser difundido, publicado, que implica una producción. Yo en algún momento les decía también, tienen que tener habilidades comunicativas, no pueden darle vuelta a las cosas porque se enredan o prometen más de lo que es o menos de lo que realmente es, y que implica una transformación. Entonces, tengan en cuenta eso
vuelvan sobre los textos todas las veces que tengan que volver, vuelvan sobre las tareas, si quieren volver desde la tarea uno pueden hacerlo. Eh, yo sé que es auténtico que la nota no es lo importante en este momento, pero eso cuenta en ciertos contextos. Y yo no tengo ningún problema en revisar calificaciones y en devolverlos. Y mientras no esté en subida a Banner Claro. todavía, eso lo volvemos a revisar todo el tiempo. Entonces me dicen, revise, cambié esta tarea, la modifiqué, por favor, revisémosla nuevamente. Y hagan la ruta, las veces que tengan que hacer la ruta nuevamente la hacen, hasta que tengan una tranquilidad. Víctor dice, estoy intranquilo, hasta que tengan una Sí, tranquilidad de que eso es lo que quieren hacer. Porque este es un claro. primer semestre, pero la idea es que finalizando este primer semestre ya ustedes tengan esa claridad de es que lo que yo quiero sistematizar es esto y estoy segura de que eso es relevante, que es pertinente, que me va a servir a mí, de que les va a servir a otros, de que lo puedo documentar. Porque en segundo semestre de lo que se trata es de empezar a decir, bueno, ¿yo cómo voy a documentar eso de manera válida? Sí, tengo que hacer observación, entrevista, grabación, todo el aspecto ético, tengo que pedir todas las autorizaciones para grabar, para analizar, para conversar, etcétera. Además, tengo que construir unos marcos, pues tengo que saber de qué se trata la construcción de aprendizaje en el proceso de producción, tengo que saber de qué se trata la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación, cuáles instrumentos son más adecuados con este grupo o con otro grupo, de qué manera valido instrumentos. Todo ese tipo de cosas se van a trabajar con más énfasis el próximo semestre. Pero si arrancamos el próximo volviendo al objeto y al eje, entonces eso va a detener mucho las cosas. La idea es que sí, claro, es un logro enorme que se va a ver pequeñito cuando lo hayan terminado, porque van a ser 2 o 3 páginas diciendo cuál es su objeto, objetivo, ejes y justificación, pero teniendo la seguridad de que eso es, o en el caso de Cindy, por ejemplo, que dice yo apenas lo voy a arrancar a hacer el próximo semestre, teniendo la claridad de que eso es, se lanzan a diseñar, a hacer, a trabajar, a documentar y van avanzando en su trabajo de grado. Sí, totalmente de Es acuerdo, eso. profesor. Tengo un comentario sobre tu eje, Víctor, porque tú Sí, dices, eh, ¿cómo es el proceso de aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo es el aprendizaje de los estudiantes del proceso de producción? ajá, ¿cómo es el proceso de aprendizaje de mis estudiantes al enfrentarse con los procesos de producción? ¿Y cómo vas a ver el aprendizaje? Pues yo creo que el aprendizaje lo puedo ver, o sea, ¿cómo lo veo? Lo veo con talleres, lo veo con práctica, o sea, cuando ellos me demuestren que están entendiendo la materia, o sea, de qué otra manera puedo yo evaluar que ellos eh, entendieron el proceso. Pues cuando yo les pongo ejercicios, cuando yo les pongo cuestionarios, cuando yo les pongo casos de la vida real, que es cómo se enfrentan a un caso de la vida real a partir de la fundamentación y a partir de todos los elementos de la producción. Ujú. Entonces, ya no les hago como el ejercicio, mire, aquí están los materiales, aquí está la mano de obra, que no, les estoy diciendo, mire, ustedes forman parte de una empresa de X producción, por ejemplo, una empresa de mesas. Entonces, ¿cómo harían ustedes para obtener el costo de cada uno de los productos? Entonces tienen que irse a la fundamentación y empezar a evaluar cuáles son los materiales directos, cuál es la mano de obra directa, y tienen que empezar a recoger información. Tienen que empezar a recoger información. Ellos tienen que saber cómo recogen la información, a quién le preguntan para poder recoger la información y cuál es la información, porque cuando llegan a la empresa, eso no está ahí como en el libro, que están todos los datos. Entonces tienen que pensar a quién le preguntan la información, qué preguntas le deben hacer, o sea, cómo lo deben trabajar para que puedan construir ese. Entonces ahí cuando ellos están haciendo eso, me doy cuenta que están que el proceso de aprendizaje se está dando porque están pudiendo identificar todos los procesos de producción.
Bueno, Es como lo veo yo. muy bien, pero fíjate que cuando me das esa respuesta yo pienso en dos cosas. Pienso, por un lado, en evaluación, Sí, en la estrategia de evaluación, y por otro lado pienso en estrategias que favorecen el aprendizaje. En tu caso particular, me parece que el estudio de caso o el método de casos eh, ujú, es relevante. Entonces, si sí, tú te haces unas preguntas eje más orientadas hacia esos aspectos específicos, eh, te va a quedar mucho más claro. Porque si me dices, a mí que soy psicóloga cognitiva, ¿cómo es el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Yo te voy a pedir unos indicadores cognitivos, que no los, claro. que no es, además que no es tu interés en esa clase. O sea, tú no vas a ver cómo funciona la mente de los estudiantes para lograr el proceso de aprendizaje. Tú Pero no una vas, cosita ahí, tú no, para dame un minuto, tú no vas a ver construcción de esquemas, ni vas a ver modelos, ni vas a ver nada que tenga que ver con el proceso de aprendizaje, sino que vas a ver, por ejemplo, cómo el método de casos favorece el aprendizaje en tus estudiantes. Y ahí entras a analizar todo lo que tiene que ver con el método de casos. O la efectividad de la estrategia de evaluación. ¿Qué tan efectiva es la estrategia de evaluación basada en talleres y análisis de casos, por ejemplo? Entonces, fíjate que si te haces esas preguntas, tú te orientas a eso más directamente, que por lo que me dijiste en la respuesta es tu intención. Claro. Ya identificarla más, Claro, claro, porque si no tú dices general. cómo es el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pues eso aplica a cualquier cosa, pero tampoco es tu énfasis. Claro, O sea, tú tienes que tener un conocimiento como docente y asumir una posición frente al aprendizaje. Y tú perfectamente puedes ser conductista, perfectamente puedes ser estructuralista o constructivista radical o constructivista moderado. No sé si aclararon todo eso en el curso con Mariana. Puedes asumir sí, cualquier posición de esas y desde eso dar una respuesta. Mis estudiantes aprenden cada vez que son sometidos a estímulos que refuercen sus respuestas respecto de una tarea. Eso es conductista y eso es una respuesta perfectamente clara y todo tu diseño va orientado a eso. Pero tu interés no es darte cuenta cómo están ellos cognitivamente logrando ese aprendizaje, sino cómo tu intervención como docente está logrando esos aprendizajes. sí. ¿Listo? Entonces, más claro en relación con el eje o los ejes. No se hagan Sí, preguntas sí, tan sí. amplias, porque eso les enreda. O sea, ir como más directo al caso, un método de casos, o sea, cuál Claro, es la efectividad en los más talleres, directo a, exacto, acciones. más directamente a esos aspectos de su experiencia que ustedes quieran resaltar. pero yo Ya, quiero un apunte ahí, Víctor. Es que entre más también tienes que pensar que la sistematización la vamos a leer otros, ¿sí? Porque si no sabemos de lo que tú enseñas, entonces tú me dices de producción y yo me imaginé, no sé, escritos, ¿sí? Cuando tú dices de producción industrial, cambia la cosa. Entonces tienes que pensar que escribes para los demás. Entonces, claro. específico seas, más nos vas encauzando en lo que quieres sistematizar y en lo que nos vas a mostrar. Sí, es claro, es claro. Identificarlo para que cualquier persona lo entienda. Exacto. Y uno muchas veces, a mí también me ocurre, que uno va porque los demás entienden los conceptos que uno normalmente maneja en diferentes disciplinas. Y no es así. Y ni siquiera dentro de la disciplina, porque hay enfoques teóricos que no tiene idea. No, bien interesante ese apunte, claro. Sí, porque uno asume que los que están leyendo entienden y resulta que un proceso de producción es muy general. Producción de producción filosófica, producción de música, producción analítica, producción de tantas cosas que no sabemos, pero sí es cierto, bien, buen punto ese. Bueno, Víctor,
esta videoconferencia estaba dedicada a ti. ¿Quedas más tranquilo? Sí, claro. Me dedicaron la conferencia a la profesora y Cindy. Y gracias, Cindy, profesora, muchas gracias. De verdad que, pues ya voy a seguir, me voy nuevamente a las lecturas yo estaba totalmente perdido. Esperaré que ahora que vuelva y redacte la información quede menos perdido, o que no quede perdido más bien. Bueno, bueno, como para cerrar y porque este pedacito está grabado y lo vamos a subir, quiero como hacer una síntesis de lo que hemos hecho hasta ahora. En primer lugar, definir la sistematización. La sistematización es un proceso investigativo que implica reconstruir una experiencia y reconstruir para analizarla y luego narrarla. Analizarla, interpretarla y luego narrarla. Entonces, ¿qué nos implica eso? Nos implica la reconstrucción, nos implica una observación, un registro que documente esa experiencia y para eso hay que diseñar unos instrumentos, que de eso nos vamos a ocupar en más detalle más adelante. En segundo lugar, analizar esa experiencia. Y para analizarla hay que construir unos marcos. O sea, yo no puedo decir una experiencia, no puedo hacer juicios, ni clasificar, ni hacer nada sobre algo si no tengo un marco de referencia. Tengo que tener claros unos marcos teóricos, unos marcos conceptuales, unos marcos contextuales, etc. Eh, con base en ese análisis yo hago una interpretación, es decir, pongo una perspectiva sobre eso. Digo, hago unos juicios y digo, eso es válido o no es válido, porque sí, porque no. Y ese juicio se basa en estos casos en una reflexión profunda, sustentada, que me pueda dar a mí como resultado decir, claro, esto transforma la educación o no. Y bueno, digo la educación, pero transforma la educación en procesos de ingenieros o no, no sé, transforma miradas sobre la evaluación, sobre la participación de los estudiantes en procesos evaluativos. Me parece que eso ya valida muchas cosas. Entonces, de eso se trata de manera global el proceso y es un ejercicio que hay que narrar. Entonces, más adelante, no este semestre, sino el próximo, ustedes van a empezar a encontrar ese tono de narración. Algunos hacen una sistematización, ustedes leyeron, han leído cuando hicieron la reseña y todo. Algunos las hacen muy en tono personal, porque es su experiencia y se tocan mucho y se reflejan mucho en toda esa narración. Otros son un poquito más distanciados, entonces lo cuentan en tercera persona o en segunda o en primera, pero plural, entonces somos nosotros. Eh, ese tono lo tienen que encontrar y vamos a hacer muchos ejercicios de cómo narran su experiencia para encontrar ese tono en el que se sientan cómodos, seguros y que le transmitan al otro, porque es muy lindo leer sistematizaciones cuando uno siente que el otro quiere transmitirle a uno que eso vale la pena. Sobre eso se va a trabajar mucho. Eso es el proceso global. Ahora, a lo que nos dedicamos este semestre fue a hacer esas definiciones iniciales. Para poder decidir qué voy a sistematizar, yo tengo que definir un objeto, un objetivo y un eje de sistematización. Y formularlo muy bien, con mucha claridad, con mucha precisión, para no comprometerme con cosas que no voy a hacer, para no generar falsas expectativas o para no disminuirle relevancia a mi objeto que tiene que ser relevante. Entonces, para el objeto tengo que tener unos criterios de relevancia, de pertinencia, de validez, de utilidad de eso. Entonces, no es algo que me parezca chévere o que me salió bien una vez, sino que es algo que yo sé que va a servir para transformar prácticas. O sea, cuando yo elijo el objeto, estoy pensando, como decía Cindy hace un rato, en el objetivo, ¿para qué va a servir eso? Estoy pensando en la justificación, en qué baso yo los argumentos para decir esto va a servir. Entonces, el objeto, la formulación debe contener eso. Un objetivo
que es el que diga, en definitiva, cuáles son los beneficios, y pueden ser beneficios míos también. ¿Cuáles van a ser mis beneficios? Un beneficio de formación, yo voy a aprender a ser investigador con esto. Voy a aprender a observarme, a analizarme, eso es un objetivo. ¿Cuáles son los beneficios y cuál es el conocimiento para mí y para otros que voy a obtener con esta sistematización? Y por último, el eje, que es esa pregunta relevante. ¿Cuál es la mirada que le voy a dar a la experiencia? De todas las miradas posibles, ¿cuál es la que yo le quiero dar? Que otro luego venga y diga, pero es que ahí también era importante la interacción profesor-estudiante o el apoyo institucional para desarrollar esas actividades. Sí, pero a mí me interesaron estos dos. Si a otro le interesó, otro tiene otra mirada, está muy bien, pero yo tengo que declarar desde el comienzo cuáles van a ser esas miradas que les voy a dar a mi experiencia sistematizada. Entonces, hasta ahí vamos. Y con base en eso, vuelvan a la lectura de, no recuerdo los nombres, pero el texto que les dejé donde estaba el cuadro que dice razones para justificar una sistematización, donde hay unos tipos de razones que son teórico-prácticas, metodológicas, investigativas, formativas, académicas, y elijan, no tienen que responder a todas, elijan 2, 3, 4, las que ustedes crean que son las que, con las que ustedes se comprometen en su sistematización y participen en el foro con eso. ¿Listo? ¿Más Perfecto. claro? Sí, mucho más claro. Bueno, estoy atentísima. Cuando necesiten que nos veamos, nos vemos, me dicen. Me Vale, dice, listo. parece que esta no es una hora muy popular, pero Sí, pensando no. en que era sábado, yo dije, pues mejor en la mañana que en la noche, que vayan en la noche a rumbear y esas cosas. Entonces, pues la puse en la mañana, pero propónganme horarios y trabajamos. Y me parecía que era urgente. Por tu correo de ayer me parecía que era urgente. Sí, era urgente, Entonces, claro que yo sí. dije, ya, mañana. Entonces, listo. Ah, sí, porque Queda, justo nos comentó que le interesaba que fuera en la noche para sí, poder sí. involucrarse, pero bueno, de Sí, todas pero mientras maneras, les pregunto horarios y todo eso, se nos pasan 2 días. Entonces yo dije, no, esto es ¿cierto? urgente, hagámoslo y los que puedan y los que no, nos seguimos comunicando. ¿Cierto? Entonces, ¿listo? ¿Más claro? Sí, más claro, claro que sí. Bueno, profes, gracias por su participación. Quedo súper pendiente, me dicen, me buscan, me mandan mensajes, lo que sea. Y si es necesario que nos veamos, nos vemos antes de cerrar el Bueno, curso. muchísimas gracias, profesora. Chao. Que estén Adiós, muy bien. Cindy. También gracias a ti. Chao, Muchas Cindy. gracias. Chao, Víctor. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Gracias, igual para ustedes.